Definitivamente hablar de Unión Radio es estar todo el tiempo en todas partes. Es un orgullo, es un orgullo. Y durante todos estos años que hemos estado desde de educación y algo más, hablando con la gente valiosa, con los que sienten a Venezuela, con los que hablan como viven y que viven como hablan, con una congruencia dentro del marco de sus vidas personales y profesionales que a mí definitivamente me enorgullece. Hoy tenemos un invitado muy especial. Amigos, les habla José Eduardo Orozco en una nueva entrega que más que una entrevista será una locución que haga una persona a quien admiro muchísimo, ya lo vamos a conocer. Y por supuesto nos acompaña también desde la coordinación técnica un equipo de profesionales como es Fernando Camacho, un amigo, un compañero. Ya tú no eres un compañero del equipo, Fernando, ya tú eres un amigo definitivamente. Y con Giancarlos Caraballo también aquí en su proceso de formación estamos tratando de hacer todo lo humanamente posible para llegar al corazón de todos los venezolanos. A Inmaculada Sebastiano, que está en la coordinación de programaciones y en la coordinación de muchas cosas, también hace posible que de educación y algo más se convierta en el único espacio en el que hacemos que la educación sea noticia, definitivamente. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, por @educación y más. Allí van a conocer a nuestros distinguidos invitados, los temas que abordamos con ellos, así como por Facebook, por De Educación y algo más, y o por José Eduardo Orozco, donde publicamos la trayectoria, el background de cada uno de nuestros distinguidos invitados, las fotos que tomamos acá durante las grabaciones de esos temas que ellos vienen aquí a compartir con todos. Y desde luego, pues, pidiéndole a Dios Todopoderoso que siempre nuestros esfuerzos se traduzcan en realidades tangibles en el cambio que necesitamos exhibir todos los venezolanos. Tenemos hoy a una visita muy especial, un hombre joven, venezolano valioso, como muchos de los que están en nuestra nación, pero él es una muestra de lo que tenemos, del valor del que contamos con ese capital humano. Presidente de la organización Opción Venezuela y que ha trabajado muchísimo en la parte corporativa, en la parte comunitaria, llevando temas de interés de cómo es el emprendimiento, la superación personal. Bueno, ¿qué podemos decir de Félix Ríos, mi amigo? Qué gusto tener que compartir contigo estos minutos. Agradecido por la invitación, José Eduardo, y bueno, a la orden para conversar contigo y con tu audiencia acerca de cuáles son los desafíos que vamos teniendo en este momento. Así es. Queremos sacar al país adelante, Félix. Y tú como joven venezolano que has estado en diferentes niveles de la sociedad, llevando, trabajando, creciendo, emprendiendo, formando jóvenes, pero muchísimos jóvenes han pasado por Opción Venezuela y que tú has sido un líder, un modelo para ellos. Quiero preguntarte así de entrada, ¿qué debemos hacer para salir adelante? Wow. Bueno, yo creo que lo primero, si tuviéramos que dar una respuesta al rompe sobre esto, tiene que ver con el hecho de desde qué perspectiva decidimos pararnos y colocarnos frente a la crisis que estamos viviendo en este momento los venezolanos. ¿Nos colocamos frente a la posición de víctimas o de protagonistas? Y ser protagonista no significa sabérnoslas todas, mostrarnos como que aquí no ha pasado nada. Aquí ha pasado muchísimo. Y creo que en esa posición que yo creo que, y te invito a que podamos pasearnos y mirar a lo largo de este rato, pasa por hacernos cargo. Yo creo que aquí la palabra es hacernos cargo de nuestro pasado, de mirar lo que ha ocurrido y nos ha traído acá desde una perspectiva histórica, de desarrollar una memoria
de cuáles son los aprendizajes, cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido los errores que como sociedad nos han traído hasta acá, para que a partir de allí no veamos el pasado con mera nostalgia, sino que digamos, bueno, en algún momento yo pude haber tenido tal posición, pude haber tomado tales decisiones, pude haber desarrollado tales actitudes, y todo ese cúmulo de decisiones nos han traído los resultados que tenemos hoy día. Yo creo que la crisis es un momento extraordinario para poder hacer ese inventario de qué es lo que nos sirvió y aún hoy nos puede servir para salir adelante, qué es lo que definitivamente hay que cambiar y qué es aquello que yo necesito incorporar en mi mochila de vida, en mi morral de experiencias, ¿no? Yo arranco esta reflexión además acompañándola de una pregunta que está inspirada en el nombre de tu programa, José Eduardo, de Educación y Algo Más, que, bueno, dicho sea de paso, tiene 22 años al aire. Yo creo que hay que aplaudir todas las iniciativas que se han mantenido a lo largo del tiempo. Y yo arrancaría entonces, o complementaría esta reflexión inicial, no sé si con la pretensión de lo que deberíamos hacer, sino qué aprendizajes traemos hasta este momento y cuáles pueden ser aquellos puntos que debemos observar y que debemos atender para poder no quedarnos en la posición de víctima, sino hacernos cargo de cara a ese futuro que queremos construir. Entonces, fíjate, yo te hago a ti y a la audiencia esta pregunta que me gustaría disertar a lo largo de esta conversación, y es, ¿qué sería Venezuela sin educación y algo más? Definitivamente, hoy día se habla de la emergencia humanitaria, más específicamente de la emergencia humanitaria compleja. Creo que buena parte de la ciudadanía todavía no termina de entender a ciencia cierta con qué se come esto, pero parte de lo que me gustaría en este rato es poder precisar a qué nos estamos refiriendo como emergencia humanitaria compleja. Hay sociedades en donde se viven catástrofes naturales, un terremoto, un tsunami, una inundación, etc. Y en esos momentos la ciudadanía, la colectividad se reconoce, incluso en los medios, que hay una situación de emergencia humanitaria. En Venezuela, en los últimos tiempos, no hemos tenido ningún tipo de catástrofe natural. Sin embargo, cuando vemos los indicadores en materia de salud, vemos los indicadores en materia de nutrición, vemos los indicadores en materia de la migración tan fuerte que se ha dado en este país, y puedo seguir mencionando la crisis de los servicios públicos, y eso está ocurriendo sin que se haya dado un desastre natural. Por emergencia humanitaria compleja, entonces se entiende una situación digamos, de debilitamiento, de colapso de los indicadores de un país en varias de las áreas que acaba de mencionar, pero que además esta situación no es por el orden natural, sino por conflicto político o por decisiones de orden político. Entonces, hacer esta puntualización entendida en la jerga internacional de cómo comprender procesos como el que estamos viviendo en Venezuela, yo creo que es fundamental, no es poca cosa. Estamos en medio entonces de una historia política que nos ha traído hasta este punto. Hoy día vemos que los principales actores políticos del país siguen sin generar grandes acuerdos pensando en la colectividad, y lo que vemos es una confrontación. Por supuesto que cada uno de nosotros, cada uno de los que escucha, ya se hace una posición hacia la que quiere inclinarse y apoyar. Y yo creo que es importante, además de todas las posiciones, nuevamente, entender qué nos trajo hasta acá y de qué maneras entonces podemos salir adelante.
Podríamos, te interrumpo, Félix, Sí. amigos, habla con nosotros Félix Ríos, presidente de Opción Venezuela, un joven valioso, un hombre que ha venido trabajando no solamente a nivel corporativo, a nivel comunitario y en el tema de emprendimiento, desarrollo personal y otros temas que ya él nos va a mencionar, pero podríamos pensar que cuando falta la educación en un país, eso genera o trae como consecuencia emergencias humanitarias. Bueno, fíjate que en todo el relato que acabo de hacer dejé por fuera lo concerniente a la educación. Fue a propósito, porque el tema digamos, de la emergencia humanitaria se ve visiblemente en lo referido a salud, se ve en la nutrición, la gente está pidiendo medicamentos, atenciones sanitarias, y sin embargo, ¿qué pasa con la educación? Y yo creo que efectivamente la educación también está siendo afectada, atacada por toda esta situación de crisis humanitaria. Y bueno, digamos, quiero desarrollar un poco más esto y entiendo que lo pasaremos en la siguiente Sí, segmento. es importante. Cuando hablamos nosotros de educación, y ha sido nuestro tema durante muchísimos años, como bien tú lo sabes, es que debemos trabajar todos para poder desarrollar, primero crear y desarrollar e implementar una educación que sea capaz de satisfacer los requerimientos de niños, jóvenes y adultos, y si no hay educación no hay felicidad. Tal es el caso que, insisto, Carolina Herrera, una diseñadora venezolana maravillosa, dice que la educación es el traje de gala con el que tú entras a la vida. Pero en el próximo segmento desarrollamos más este tema. Vamos a continuar escuchando esta disertación que nos trae Félix Ríos. Cuando yo tengo a mi lado, y lo hago como un reconocimiento, Félix, personas como tú, que no ven hora del día para implementar un programa, para desarrollar cualquier actividad que tienda a permitirle un crecimiento personal y profesional a todos los amigos y todos los interesados y a los venezolanos. Yo admiro realmente el trabajo que tú haces, no solamente a nivel personal, sino profesional y como el líder de Opción Venezuela. El nombre lo dice, Opción Venezuela. La única opción es Venezuela y ahí es que vamos. Entonces, hablamos de eso, de sacar el país adelante. Tú ya nos pusiste en el plano de una plataforma interesante. Debemos definitivamente sacar a nuestro país. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tú decías también de fijarnos un poco en la historia, escoger de allí lo que nos haga falta, lo que necesitamos, el aprendizaje por sobre muchas cosas, para comenzar a generar nuevas respuestas. Así es. Fíjate que en este recorrido me gustaría entonces que nos adentráramos en cuáles son los desafíos que estamos viviendo desde el punto de vista de la educación. Opción Venezuela es una organización que ha estado abocada, dedicada al acompañamiento y el fortalecimiento de los jóvenes en dos temas fundamentales: la responsabilidad social y el emprendimiento. Y en este momento, cuando hacemos este recorrido, esta conversación contigo, nos teníamos que preguntar, bueno, ¿cuáles son las características, cuál es la situación que pueden estar viviendo los niños y jóvenes en este momento? Fíjate que en este momento en que estamos conversando hay datos, por ejemplo, podemos citar la fuente de Encovi, que es un estudio que realizan varias universidades venezolanas, en donde de 3 a 17 años, y esto es data para el año 2007, cerca de 2.900.000 chicos, vuelvo y repito, entre los 3 y los 17 años, estaba asistiendo a la escuela de modo irregular. Y cuando vemos esto, ¿qué puede significar? Bueno, cerca del 40% de los jóvenes, de los niños y jóvenes que están en esa edad escolar, no puede ir constantemente y recurrentemente a la escuela. Esto porque falta el agua, por los apagones, por la falta de comida, por problemas de transportes, por las huelgas. Bueno, ¿cómo podemos sacar adelante ese país? Tú me preguntabas hace un rato si la educación también está en emergencia humanitaria. Aquí, sin duda alguna, hay un elemento
preocupante que me gustaría señalar. Por otra parte, cuando vemos de 18 a 24 años, nos encontramos entonces que cerca de 2,5 millones no están teniendo acceso a la educación, interrumpieron su acceso a los estudios superiores. En este momento, según, vuelvo y repito, esta data en COVID, de 18 a 24 años es el 38% de los jóvenes los que están teniendo acceso a la educación luego en estas edades. Y cuando comparamos con el año anterior, hubo un decrecimiento de 10%. Es decir, cualquier cantidad de cientos, de miles de jóvenes dejaron de estudiar entre los 18 y los 24 años de edad. Cuando comparamos la cantidad de personas que pueden estar estudiando de 18 a 24 años en Alemania o en otros países de América Latina como Chile, Colombia, los porcentajes son mucho más elevados, por encima del 60, 70, Alemania tiene por encima del 90%. Entonces, allí hay una reflexión clave. ¿Dónde están nuestros jóvenes si no están sentados en un pupitre, en un aula de clase, formándose? Pero además, cuando le preguntamos a o se indaga en cuáles son las razones por las que jóvenes de 12 a 17 años, es decir, que deberían estar en el bachillerato, indagamos sobre, bueno, cuáles son las causas de por qué interrumpen su educación estando en el bachillerato. Cerca del, podríamos estar hablando de cerca de 450,000, un 35% aproximadamente, están dejando de ir a la escuela porque simplemente la razón es no quiero seguir estudiando. O sea, eso es grave. ¿Qué está ocurriendo allí? O sea, ¿qué pasa con la pertinencia, el atractivo de la educación que para un chico no termina convirtiéndose en una orientación, en un valor de vida? O sea, para ti y para mí, en ningún momento era discutible el ir a la escuela a formarnos. Cuando un chico te dice, simplemente no quiero, bueno, ¿qué está ocurriendo con nuestro sistema educativo para que estemos dando este tipo de resultados? Cuando nos referimos entonces a qué es lo que está impidiendo que los jóvenes de 18 a 24 años dejen de asistir a la escuela, un 25%, estamos hablando de cerca de 650,000, 700,000 jóvenes, también te reportan, no quiero seguir estudiando. Entonces, esta reflexión de qué aprendizajes tenemos, qué cosas podríamos estar haciendo o dónde deberíamos estar mirando es, bueno, ¿qué está ocurriendo con nuestro sistema educativo que no está trayendo, está más bien expulsando, ahuyentando a los jóvenes? Entonces, uno de los reflejos de esta crisis humanitaria es, bueno, realmente la escuela, la universidad, el liceo, se está convirtiendo en ese espacio poderoso para atraer, para poder contener, para poder estimular, para poder nutrir a nuestra niñez y a nuestra juventud. Cuando vemos este tipo de resultados, nos damos cuenta que estamos ante un problema que significa que para nuestros chicos la educación no está siendo lo suficientemente atractiva que deberíamos tener en este momento. Continúo, porque además del tema de los jóvenes, vamos al tema de los docentes. Tú como profesor, aquí tenemos claro que en este momento la canasta básica, la canasta alimentaria, no se puede alcanzar con el sueldo que puede tener un docente en este momento. Pero además, cuando vemos todas las capacidades que pueden existir en la escuela, hay una caída de capacidades. Hay deterioros en la infraestructura. Yo he ido a liceos en donde, bueno, desde hace tiempo no abren un baño, los pupitres se están dañando, el mobiliario, robos que existen a las distintas comunidades educativas, los servicios de orientación psicológica se están cerrando. Por allí, preparando esta conversación contigo, observa que el 40% de los docentes han migrado. ¿Cuáles son los enfoques metodológicos que los docentes están aportando? En muchos casos están improvisados, tienen sesgos ideológicos, no están suficientemente actualizados, estimulados los docentes para que puedan nutrir a los jóvenes una vez que vayan a la escuela. A eso agrégale situaciones del contexto como que el transporte no funciona, hay robos en las escuelas, ya lo mencioné, no están alimentándose los niños suficientemente ni en la casa ni en la escuela. Hay programas alimentarios
Wow. Y entonces, en medio de todo esto, la reflexión es, bueno, ¿qué significa generar la educación bajo un enfoque de derechos humanos? Y aquí me parece importante detenernos porque implicaría 4 principios fundamentales. El hecho de que esté disponible desde una infraestructura, desde docentes que puedan estar disponibles para la juventud, la muchachada que requerimos atender, supone además que sea accesible, sin discriminación alguna, pero además que sea aceptable desde el punto de vista de que su forma y fondo de ser entregada la educación sea aceptada por los padres, por los docentes, por los chicos, que sea pertinente. Pero además un cuarto principio tiene que ser con el hecho de que sea adaptable al contexto en el que la sociedad se pueda encontrar. Entonces, cuando revisamos estos 4 principios, bueno, podemos sacar la conclusión de que en este momento nuestra educación no está lo suficientemente disponible o es menos disponible que antes. Ese sueño o esa gran meta de la masificación de la educación ha disminuido. La accesibilidad también, la aceptabilidad, pues también allí está en discusión, y la adaptabilidad ante los retos que tenemos en este momento, podemos ver cómo se ha vulnerado, puesto que en este momento no está dando respuesta. Cuando vemos que un joven dice, no quiero ir a la escuela, definitivamente nos estamos encontrando con un gran desafío enfrente. Estamos entonces utilizando las palabras que mencionaste casi al inicio. Estamos en una emergencia humanitaria, frente a una emergencia humanitaria, porque cuando falla la educación en una nación, todo lo que viene no es bueno. Habría Félix Ríos, presidente de Opción Venezuela, que tiene la moral suficiente, la preparación humana y profesional para decir lo que está diciendo. Yo respeto eso y apoyo lo que tú estás diciendo. Debemos entonces empezar a desarrollar un nuevo paradigma. ¿Dónde está el cambio? El núcleo que hay que atacar los problemas. Bueno, la violencia no vamos a hablar de atacar. Voy a corregir públicamente. No quiero decir atacar porque de violencia hay mucha. Afrontar. Realmente darnos cuenta que tenemos que ir al núcleo. ¿Dónde está ese núcleo? Y es en la próxima parte donde tú, como protagonista de esta importante información, nos vas a ubicar en el contexto histórico actual que nos va a decir hacia dónde vamos, porque son los retos que tú has mencionado. Amigos, entonces está con nosotros Félix Ríos, presidente de Opción Venezuela, una organización que ha venido trabajando para el crecimiento de las organizaciones, el emprendimiento y la formación humana y profesional de muchos de los muchachos que están en este momento pisando nuestra bella Venezuela. Así que manténganse con nosotros y con Félix Ríos. Frente a todo este contexto, este planteamiento o planteamientos que nos ha hecho nuestro distinguido invitado Félix Ríos, presidente de Opción Venezuela, tenemos esos retos que tenemos que asumir y tenemos que generar cambios, soluciones, respuestas desde el núcleo, que es el que tiene que definitivamente reflejar un mañana diferente. ¿Dónde están? ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde tu visión de joven venezolano, gerente líder, ¿cómo hacer todo esto? Fíjate que hemos estado hablando de educación y, como dirías tú, y algo más. Y ese algo más o ese mucho más que hay que impulsar, que hay que aportar, bueno, está disperso o se puede articular. Yo creo que es una mejor palabra para mencionar lo que quiero decir. Articular un movimiento, un ecosistema en favor
de ese país que me anima a visualizarlo, a trabajar en medio de todos estos datos que son bastante duros en distintos ámbitos y en los cuales yo solamente me he concentrado en el tema de la educación. Bueno, yo he estado, y desde Opción Venezuela hemos estado enfocados con un propósito firme de impulsar una Venezuela solidaria y emprendedora. Esa Venezuela solidaria y emprendedora arranca de la escuela. Tiene un foco importante en los niños y en los jóvenes. Nosotros nos hemos dedicado suficientemente al tema de los jóvenes. Acá me permito compartirte anécdotas que tengo en mi sentir y que cuando tú me invitaste al programa yo decía, wow, yo creo que es el momento de compartir con tu audiencia que no, todos estos datos se traducen en situaciones como que un joven te diga, mira, tengo que dejar la universidad en este momento porque no la puedo pagar. O otras personas que te dicen, no estoy yendo suficientemente al liceo o a la universidad porque el transporte simplemente no pasa, no estoy comiendo suficientemente bien en la casa. La situación de chicos que empiezan a reportar. Yo en alguna oportunidad en un salón de una escuela en el sector La Vega le preguntaba a los jóvenes que estaban allí, bueno, cuenten quién de ustedes tiene un familiar fuera de Venezuela en este momento. Y era un contexto de situación de barrio, ya allí se veía cómo los chicos tienen a un familiar, a un padre, a un hermano, a su tía, a gente querida fuera de Venezuela. Eso nos habla de que además somos una sociedad que si hemos estado muy cercanos al valor de familia, bueno, en este momento cada venezolano puede tener ese corazón roto porque no tiene a ese familiar querido de cerca. Pero con eso tenemos que avanzar y esto que en este momento nos puede causar dolor, preguntarnos, bueno, ese venezolano que está afuera, ¿cómo nos puede apoyar? Ya hay maneras que se han ido desarrollando al respecto, que es el envío de remesas. Pero ¿es suficiente? Sabemos entonces que luego hay comunidades de venezolanos que están enviando medicamentos, que están enviando pañales, que están enviando comidas para los venezolanos. Y aquí me pregunto yo, en esto de la educación y algo más, ¿qué más nos tocaría inventarnos? ¿Qué más nos tocaría articular para también apoyar esta situación tan calamitosa desde el punto de vista de nuestra educación? ¿Será que un venezolano que pueda tener una situación de éxito o que haya podido prosperar en otra sociedad pueda inspirar a un venezolano que pueda estar en este momento debatiéndose entre si ir o no a la escuela, entre si la formación que está recibiendo es pertinente o no? Yo creo que sí. Yo creo que allí nos toca entonces generar tecnologías, articulaciones, conversaciones, diseñar todo lo que haya que diseñar. La tecnología ahorita creo que habilita unas conversaciones poderosas al respecto. Entonces, fíjate que en el tema de la migración, allí hay casos de inspiración, pero creo que también nos toca ser solidario con ese venezolano que a lo mejor cruzó la frontera y en este momento está también en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ya el problema no está dentro de nuestra frontera solamente, sino que está afuera. O sea, el venezolano que a lo mejor está en otro país, se fue con la fantasía de que te ibas y ya estaba todo resuelto, quizás no está pudiendo pagar el alquiler, la comida, los servicios básicos. Se dio cuenta que ya en la estructura de costos es otra. El trato muchas veces a los venezolanos en el extranjero no es el más apropiado. La competencia empieza a ser mucho mayor por la cantidad de migrantes que se encuentran en el exterior. ¡Wow! Entonces, hablar de migración puede ser una oportunidad pero para recibir apoyos de aquí para allá, pero también me ha tocado escuchar de venezolanos que le he dicho, apóyame, pero y me dicen, bueno, mira, quiero apoyarte, pero también ya en este momento en mi ciudad está llegando una cantidad de venezolanos que tenemos que atender. ¿Qué le podemos responder a ese venezolano que está en el exterior? Wow, sí, te entiendo. Veamos entonces cómo generar apoyos dentro y fuera del país.
Creo que aquí hay un desafío importante donde el tema de la educación, de la inspiración, de la formación es un tema fundamentalísimo. Pero luego nos podemos ir a otra dimensión. Ahorita hablamos del tema de las migraciones, cómo afectan a las familias también. Nos podemos ir al ámbito de las empresas, porque hablar de educación emprendedora, bueno, tiene que ver con una vocación de formación de empresas. Y acá el desafío es el de cómo impulsar la cantidad de empresas para poder procurar esa transformación que requerimos como país y como sociedad. Y allí el déficit, la cantidad de vocaciones emprendedoras que nos toca desarrollar es colosal. Esta conversación que estamos teniendo en este momento, yo no la estaba asumiendo y por allí arranqué nuestra conversación, no en una posición de víctima, no en una posición de que esto es imposible, de que no lo vamos a lograr. Y aquí lo importante es entonces enfocarnos y visualizar que requerimos cientos de miles de empresas que puedan generar empleos de calidad, que pueden desarrollar tecnologías que aporten no solamente para Venezuela, sino para el mundo. Yo creo que incluso en este momento me encantó la frase que escuché hace un tiempo en donde además podamos decir con orgullo la frase, en vez de hecho en Venezuela, hecho por venezolanos. Y cuando decimos hecho por venezolanos, puede ser esos venezolanos que se encuentran en Colombia, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, en Madrid, en Australia, en donde estén. Y con orgullo entonces en visualizar que ese hecho por venezolanos tiene una cuota parte de corresponsabilidad con esa comunidad de venezolanos que puede estar en el lugar donde está, pero también imaginarnos cómo puede retribuir a nuestro espacio, nuestra geografía, nuestro gentilicio que tenemos que sacar adelante desde una perspectiva de futuro. Para lograr esto es muy importante desarrollar, habilitar a ese venezolano en competencias y en capacidades. Con la escuela que tenemos en este momento, difícilmente podemos acometer esta empresa. Por lo tanto, todo lo que estamos hablando desde el punto de vista de las migraciones, todo lo que estamos hablando desde el punto de vista de las empresas, es importante políticas públicas que no estén centradas solamente en el Estado, sino en una gran alianza. Una gran alianza de organizaciones civiles, de ciudadanos, de cooperantes que estén dispuestos a sumar en una gran articulación para incluir a nuestra niñez y a nuestra juventud en la educación, en que se puedan retener, es decir, que no se estén saltando, no estén huyendo del sistema educativo, sino que más bien encuentren en esto un espacio fecundo para poder alimentar sus sueños, para poder alimentar sus ganas de salir adelante como familias, como país y como sociedad. En el año 2011-2012, refleja Andrés Oppenheimer, premio Pulitzer de periodismo, en su libro Basta de historias, excelente, lo recomiendo, pero con urgencia para conocer las maravillas que hace la educación por las personas y sus países. Él dice que la situación en Brasil era tremendamente preocupante desde la inseguridad, el tema económico, pero los empresarios, esos que tú acabas de mencionar, esos empresarios corrieron la voz, tenemos que hacer algo por nuestra nación. Y comenzaron ellos a impulsar una serie de programas en acuerdos, primero con los medios de comunicación, y tenían un eslogan, que la educación es lo que nos va a ayudar a impulsar el desarrollo. Y comenzó ese movimiento tan importante que en vuelta de algunos meses ya se veían buenos resultados. Lo que tú estás diciendo es pertinente, y no solamente es pertinente, debe ser adaptable, debe ser accesible y tiene que estar disponible en esos 4 pasos que tú acabas de mencionar para que el joven tenga oportunidades de un futuro mejor. Eso pasó en Brasil. También sucedió por allá en el año 49 en Costa Rica, cuando ellos entendieron que tenían que impulsar la educación y que los recursos
que iban orientados a armamentos y ese tipo de cosas, como ellos no le iban a hacer la guerra a nadie, entonces lo orientaron a la educación. Y asimismo también lo hicieron cuando en Finlandia entendieron que la educación es la única opción. La educación es el camino. Estamos hablando de gente que entendió, que introyectó, que sabe que la educación es la única vía a un desarrollo. Nos indican, Fernando, nos indica Giancarlos, que tenemos que ir a la última pausa y a regreso tus conclusiones, tus consideraciones. Amigos, Félix Ríos, presidente de Opción Venezuela. Bueno, soy Félix Ríos y aquí continuamos conversando en De Educación y Algo Más. Y hemos tenido toda una reflexión acerca del estado de nuestra situación, importantes retos que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros docentes y la sociedad como un todo para poder salir de esa postura de víctima que podamos tener como sociedad y hacernos cargo de nuestro futuro y de todas aquellas acciones que son importantes llevar a cabo para la transformación en positivo que esperamos como sociedad. Decía hace un rato que el tema de la situación de los jóvenes es algo que me ha afectado mucho en este tiempo reciente. He estado apoyando jóvenes y me voy enterando que jóvenes con los cuales yo venía trabajando, de repente me dicen, no, ya yo no estoy en Venezuela. Me encuentro en Colombia haciendo otros oficios, haciendo otros trabajos, en una situación muy vulnerable desde el punto de vista económico, social. Pero de los venezolanos que yo he acompañado también me empiezo a encontrar a otros chicos que me empiezan a decir, no me puedo pagar la universidad. O la universidad a la cual yo estoy asistiendo no está teniendo la asistencia de profesores y por ello no tengo quien me dé clase. Entonces, en este momento no nos podemos quedar de brazos cruzados, no nos podemos quedar metiendo la cabeza como un avestruz. ¿Cómo como sociedad nos asumimos acompañando la importante empresa que significa la educación de nuestros jóvenes? Impulsar valores, impulsar competencias para poder marcar la diferencia. Y al respecto, desde Opción Venezuela, tenemos varias iniciativas que yo creo que es importante compartir contigo, con tu audiencia y aquellos que decidan conversar con nosotros para ver de qué manera se pueden sumar. Importante, yo creo que en este momento la sumatoria de voluntades es uno de los valores importantes. Esto no puede ser realizado desde una perspectiva egoísta, de afán de un protagonismo absurdo, sino más bien de un protagonismo colectivo, en donde todos podamos sumar en este momento tan difícil en el que nos encontramos. Yo quiero definir 3 verbos con respecto a los retos que tenemos enfrente. Número 1, conocer, hacer el seguimiento, así como hace rato mencionaba los datos de esta encuesta que se viene realizando desde el año 2014 en COVID y comenté algunos datos de juventud. Bueno, hay que seguir profundizando en cada localidad, en cada parroquia, en cada ciudad, cuál es la situación de los jóvenes que podamos estar teniendo en estos entornos, cuántos se van, cuántos se quedan, cuántos no están estudiando, cuántos tienen vulnerabilidad desde el punto de vista de salud, alimentario, su integridad física, hacer el seguimiento uno a uno de esos jóvenes para evitar que deserten del sistema educativo, conocer su situación. Yo creo que allí, en ese conocimiento, en ese acompañamiento, hay una tarea importantísima por desarrollar, porque así como tenemos que conocer cuál es la situación de un niño de 0 a 5 años, madres, el tema de la maternidad o la tercera edad, también tenemos que darle una mirada a los jóvenes, porque cuando vemos la situación de los jóvenes, ¿quiénes son los que están migrando? ¿Quiénes son los que se están muriendo en mayor medida por víctima de los homicidios? ¿Quiénes pueden estar sufriendo también el tema de desempleo, la falta de ese incentivo de proyecto de vida? Son los jóvenes. Entonces, allí hay una acción importante, conocer y hacer seguimiento uno a uno a los jóvenes. Número 2, inspirar. ¿Cómo inspirar? Bueno, inspirar se puede realizar desde compartir información relevante, compartirles testimonios, historias de vida, aquellos relatos que nos permiten conectarnos con el sí se puede, el hacernos cargo de cómo transformar nuestra realidad, el dar a conocer eventos
que impulsen esta educación que nos merecemos todos, el emprendimiento, conectar a la gente con un proyecto de vida, con todos aquellos factores de protección que les permitan transitar hacia los objetivos que quieren lograr. Y la tercera verbo o acción que me gustaría brindarte es el de acompañar. Y cuando hablamos de acompañar, tiene que ver, bueno, en el caso de Opción Venezuela, lo que tiene que ver con impulsar con competencias emprendedoras, que la gente pueda tomar decisiones, aprenda a tomar decisiones desde la educación o desde todos aquellos que queremos apoyar la educación, aprenda a tomar decisiones, a ser resiliente, a trabajar en equipo, a poder ser creativo y por sobre todas las cosas, asumir riesgos y esos riesgos que nos permitan desarrollar esa autonomía y no quedarnos como una sociedad que se queda postrada y en una posición de víctima. Soy Félix Ríos, me encantó conversar contigo y a todas aquellas personas que se inspiren a conversar sobre estas acciones y cómo sacar a nuestro país adelante, estamos a la orden desde Opción Venezuela y me encantaría compartir los datos para que se puedan conectar con todo lo que estamos haciendo. Sí, por supuesto que sí. En este momento es muy importante el que des a conocer tus redes, porque empresarios valiosos en Venezuela hay muchos y seguramente tengo la plena certeza que van a contactar a Félix Ríos, un joven emprendedor que tiene un background interesante y muy valioso en eso de impulsar las competencias emprendedoras, de desarrollar la creatividad y también invitar a los muchachos a asumir retos. ¿Tus redes, Félix? Sí. Bueno, con Opción Venezuela nos pueden ubicar por Twitter, Instagram, Facebook como @Opción Venezuela. Mi usuario personal con el cual me pueden conectar en distintas redes es @Felizzi. Termina en X y latina y de iglesia. Y pues también puedo compartir mi teléfono celular para aquellas personas que puedan estar participando en alguna de las iniciativas, porque ya estamos aquí construyendo canales informativos. Estamos diciendo que el inspirar también es compartir información relevante a grupos de docentes, a grupos de jóvenes que quieran conectarse. Bien, amigos, recomiendo a este joven venezolano con todas las cosas, con todos sus valores. Despídete. Construyamos el país que queremos en el país que tenemos. Y como me gusta decir siempre, la cosa es emprender. Muchas gracias. No, gracias a ti como venezolano y desde Educación y Algo Más y todos los que hacen posible que este espacio realmente sea el único en el que hacemos que la educación sea noticia. Cuídense, Venezuela los necesitan. Recuerden, Félix Ríos. Gracias.